Buenos días, hermanos. Es un gusto estar aquí con ustedes, hermanos. Muchas gracias. Y bueno, darle la bienvenida nuevamente a nuestros invitados. ¿Cómo les decimos? Bienvenidos. Gracias a Dios porque se ha dado el tiempo para escuchar su palabra y para seguir estudiando más de ella. Bueno, en varios domingos, fíjense, hemos estado estudiando el Evangelio de Marcos, y si usted se ha dado cuenta, el objetivo pues es principalmente conocer la vida de nuestro Señor Jesús, aquel que dio su vida por usted y por mí. Y no solamente eso, sino que Él vino para prometernos vida y vida en abundancia. Vida en abundancia. El Evangelio de Marcos lo podemos dividir de esta manera. Dice, el Evangelio de Marcos se puede dividir en dos partes. La primera parte, el Señor Jesús se enfocaría en el área de Galilea, y en la segunda parte en Jerusalén. Pero fíjese, más allá de los lugares físicos que nuestro Señor Jesús visitó, nuestro Señor Jesús va a hacer una serie de milagros que van a demostrar quién es Él. Y quiero que vaya conmigo ahí a Marcos capítulo 1. Fíjese, Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, versículo 21. Escuche lo que dice acerca de este milagro que nuestro Señor Jesús hace después de llamar a sus primeros 4 discípulos. Fíjese, el primer milagro que nuestro Señor Jesús hace es sacar un demonio de un hombre. Dice, y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y escuche la reacción, versículo 27. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda a uno de los espíritus inmundos y dice ahí y le obedece? Ese versículo 28, de una manera muy hermosa, y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. ¿Qué tipo de fama cree usted que tenía nuestro Señor Jesús? ¿Alguien que buscaba lo suyo, o alguien que estaba ayudando a los demás, ¿verdad? Para sanar sus enfermedades, para sanarle lo que les aquejaba? ¿Usted cree que nuestro Señor Jesús, ¿verdad, vendería este tipo de dones? Pues no. Dice ahí que él más bien le reprendía y los espíritus inmundos salían. Vaya conmigo adelantito un poquito más. Dice el versículo 32, después de sanar a la suegra de Pedro, dice, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sonó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios. ¿Por qué? Porque le conocían. Dice, los demonios sabían quién era Jesús. El demonio en la sinagoga dice, tú eres el Santo de Dios. Y Jesús le dice que se calle, ¿verdad? Porque pues la gente va a saber quién es Él. Dice que esta es una pregunta muy importante en el Evangelio de Marcos, porque Jesús quiere que usted le conozca. El punto del Evangelio, dice, el punto de los Evangelios es que usted y yo conozcamos a Jesús. Ahora, yo sé que usted quizás, si le pregunta a una persona fuera de la iglesia, si le pregunta, ¿usted conoce a Jesús? ¿Qué cree que nos diría? Pues sí, ¿verdad? Sí. Y claro, sí lo conocen, pero fíjense, tienen conceptos diferentes. Hay personas que creen que Jesús es el hijo de María. ¿Lo conocen así? Jesús es el hijo de María. Pero, ¿qué hay de malo con eso? A
ver, dígame usted. Jesús es correcto, su madre fue María. Pero María, fíjese, no tiene ningún poder. No tenemos un evangelio de María. Y Jesús no es conocido como el hijo de María, es conocido como el hijo de Dios. Oh, fíjese qué hermoso. Entonces, la gente, dice, mucha gente piensa que Jesús, ¿verdad?, es hijo de María y por lo tanto, pues María tiene, ¿verdad?, un rango. Jesús dice, no, no, no. Y lo vamos a ver el día de hoy. Jesús dice, mi madre y mis hermanos son los que hacen ¿qué? La voluntad de mi Padre. Fíjese qué hermoso. Ahora, hay otras personas que creen que Jesús, fíjese, sigue crucificado y lo tienen crucificado en sus casas. Pero Jesús sigue crucificado. ¿Qué dice el Evangelio? Dice que Él fue crucificado, pero después de ser crucificado fue sepultado y resucitó. No se quedó crucificado, ¿verdad que no? Fíjense que, ¿verdad?, Dios no lo quiera, pero un hijo de nosotros, hermano, sufrió un accidente y le tomaron una foto en el momento en el que ese hijo o hija murió. Imagínense que esa foto usted la tuviera enmarcada en su casa. ¿La tendría usted enmarcada en su casa? No. Pero, sin embargo, fíjese, hay personas que sí tienen a su Señor Jesús colgado todavía en la cruz. ¿Cuál es el problema con eso? Que ese no es el Evangelio. El Evangelio es que nuestro Señor Jesús murió, fue sepultado y resucitó al que. Pero mientras estuvo en el mundo, hermano, mientras estuvo aquí en la tierra, Él estuvo sanando, ¿verdad?, sacando demonios, predicando el Evangelio del reino de Dios. Él estuvo, fíjese, haciendo la voluntad de su Padre, porque el objetivo, hermanos, era que le conocieran a Él. ¿Estamos de acuerdo? Hermano? También hay personas que creen que Jesús es un personaje. Creen que Jesús es un personaje. Es correcto. Creen que Jesús es un personaje ficticio. Es correcto, fíjese. ¿Y cuál es el problema con eso? Pues que hacen que la palabra de Dios sea también ficticia, como si fuera un cuento de hadas, pero no lo es. ¿Sabe por qué? Porque la tumba sigue vacía. Y porque, ¿verdad?, tenemos el testimonio de los apóstoles que escriben y dicen, ¿verdad?, que ellos vieron y palparon con sus ojos a nuestro Señor Jesús. Quiero que ponga pausa ahí en el Evangelio de Marcos y vaya conmigo a la primera carta de Juan. Dice, la primera carta de Juan está casi al final del Nuevo Testamento, ahí antes del libro de Apocalipsis. Y en la primera carta de Juan, escuche lo que dice el apóstol Juan acerca de lo que él vio. Escuche lo que dice él claramente. Dice el versículo 1, 1 Juan 1:1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Dice, lo cual hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Dice, estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Fíjese, el apóstol Juan dice lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado, ¿verdad?, y lo que hemos palpado tocante al verbo de vida. ¿Qué quiere decir el apóstol Juan? Nosotros supimos, ¿verdad?, y damos testimonio de que Él, ¿verdad?, se manifestó. Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Y mientras estuvo con nosotros, hermanos, Él quería que usted y yo le conociéramos. Por eso estamos estudiando este Evangelio. Porque el Evangelio tiene el objetivo de convencernos a usted y a mí que verdaderamente Jesús era el Hijo de Dios. Juan lo sabe, fíjese. Y Marcos también lo sabe. La pregunta que yo le tengo para usted el día de hoy es, ¿usted conoce a Jesús? ¿O cree que Jesús, verdad, es una figura ficticia, algo que usted puede traer colgado
personas que lo traen colgado. Hay otras personas que dicen que Jesús, ¿verdad? Era hermano de Satanás. ¿Sabían ustedes? Los mormones creen que Jesús era hermano de Satanás y que se pelearon y que Jesús pues, fue enviado a la tierra y Satanás se quedó en el infierno. Eso es lo que la gente cree. Hay gente que cree eso. Pero todas esas son historias. Dicen los musulmanes dicen que Jesús era solamente un profeta, no era el Hijo de Dios, que Jesús solamente fue un profeta. Dice cómo la mayoría de las religiones tienen un concepto de Jesús, pero un concepto de Jesús que no es el que vemos en el Evangelio. Ahora los demonios dicen: tú eres el santo de Dios. No solamente eso, fíjese, vaya conmigo ahí y regrese conmigo a Marcos. Y vamos a ver, fíjense lo que dice ahí en Marcos capítulo 2. Al Jesús ver al paralítico, el hermano Pedro predicó de esto el domingo pasado. Al Jesús ver al paralítico, fíjense lo que le dice. Marcos capítulo 2, versículo 5, dice: al verlo, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí, dice versículo 6, sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban. La palabra cavilar entonces dudaban, ¿verdad? Dudaban en sus corazones. ¿Por qué habla así? Blasfemias dice: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Escuche la pregunta. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban o dudaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué cavilan así en vuestros corazones? ¿Por qué dudan? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, fíjense, tiene potestad en la tierra para perdonar los pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al hacer lo exterior, hermanos, Jesús comprueba que puede también perdonar los pecados. Al demostrar lo físico, Él comprueba lo espiritual. Fíjense, al levantar de su lecho al paralítico, Él comprueba que Él tiene el poder de perdonar los pecados, porque con la misma voz que le dijo: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda, con esa misma voz le perdonó los pecados. Y si la voz de Jesús tiene ese poder, pues, ¿verdad?, ¿qué no pudiera hacer nuestro Señor? Fíjense, no solamente ahí, quiero que vaya conmigo ahora, fíjense, ahora a Marcos capítulo 3. Y si se da cuenta, Jesús está mostrando su autoridad. Está mostrando y diciéndoles: yo tengo la autoridad para perdonar los pecados. Yo tengo la autoridad para sanar, para sacar los demonios. Yo tengo esa autoridad porque yo soy el Hijo de Dios. Fíjese, Marcos capítulo 3, versículo 1, otra vez. Entró Jesús en las sinagogas y había ahí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y le dijo: es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla. Pero ellos callaban. ¿Por qué Jesús les hace esa pregunta? Me dicen: porque ellos creían que en el día de reposo no se podía hacer nada. Si una mujer estaba dando a luz, ¿qué decían los judíos? No se le puede ayudar. Si un bebé se caía, no lo podían levantar, porque decían que estaban haciendo un trabajo, estaban haciendo un esfuerzo, y por lo tanto estaban violando la ley. Dice: qué tremendo. Entonces Jesús pone un hombre enfermo en medio de ellos y les dice: bueno, díganme ustedes si es lícito, ¿verdad? Si es permitido hacer bien o hacer el mal, salvar la vida o quitarla. ¿Y sabe qué pasó con los líderes religiosos? Callaron. Entonces dice versículo 5: mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él extendió y la mano le fue. Jesús, hermanos, demuestra una y otra vez que Él tiene la autoridad, la potestad, el poder, hermanos, sobre lo que el hombre, ¿verdad?, no lo tiene. Pero una y otra vez, fíjense, nos vamos a dar cuenta que los judíos quieren atraparlo, porque ellos han visto y comienzan a ver que Jesús es una amenaza para ellos. Escuche lo que dice el versículo 6.
Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él. ¿Para qué? Para destruirlo. No para apresarlo, hermano. No. La palabra ahí es destruirle completamente. Cuando usted y yo vemos estas historias, fíjese, ¿cree usted que Jesús andaba él, verdad, exhibiendo, hermano, sus poderes y andaba, verdad, predicando como lo hacen a lo mejor ahorita los hombres, y yo tengo el poder y que ponga la mano en la tele, verdad, o que ponga la mano en la radio y yo lo voy a hacer? ¿Cree usted que andaba Jesús así? ¿Cómo cree que andaba Jesús? Primero predicando, ¿verdad? Pero dice, el objetivo principal de Jesús era ir a los que estaban en necesidad. Pero le voy a decir algo que usted y yo tenemos que entender. Para ser sano, ¿verdad?, por Jesús en aquel entonces, hermanos, la gente tenía que venir a él. Fíjese. O sea, Jesús pudo haber dicho, yo voy a sanar a todos. Ya no va a haber enfermedades, se van a acabar. Pero ¿qué sentido hubiera tenido eso? ¿De qué manera hubieran sabido que Jesús los sanó? ¿De qué manera? Imagínense que en China pues alguien se hubiera sanado. Pues se sanó, ¿ok? Pues ¿por qué me sané? ¿Quién sabe? Pero dice, Jesús quiere que la gente venga a él para que entiendan que el poder está en quién. En él. Dice, tiene un propósito. Y que la gente entienda quién es verdaderamente. Ahora, los judíos, como vimos ahí, estaban desde ese momento buscando destruirle. Y en el día de hoy, dice, nos vamos a dar cuenta que la gente no es que quiere destruir a Jesús, sino más bien quiere ponerlo a Jesús en un lado y ponernos nosotros en lugar de Dios. Se da cuenta ahora, el hombre quiere definir lo que está bien y lo que está mal. Quiere definir lo que es Dios, cuando Dios ya ha dicho quién es Él. Dice, Dios ya ha dicho quién es Él. Dice Jesús de una manera muy hermosa, aprended de mí que yo soy manso y humilde de corazón. Fíjese que hermoso, Mateo 11:28. Dice, Él se describe como una persona mansa, tranquila, ¿verdad?, en calma, un poder en sujeción y humilde, dependiendo totalmente de Dios. Pero en esta mañana, dice, hemos visto, ¿verdad?, esta pequeña introducción, porque los quiero llevar, dice, a un tema que tiene referencia a conocer quién es Jesús. Y vamos a hablar de lo que va a decir, ¿verdad?, ahí en Marcos capítulo 3, versículo 20. Dice, a través de Marcos 1, Marcos 2 y Marcos 3, Jesús va a demostrar su poder. Pero al final de estos versículos, hermanos, nos vamos a dar cuenta que los judíos, viendo lo que Jesús hacía y escuchando lo que Jesús predicaba, aún así no creyeron. Y esto es lo que va a pasar. Fíjese el versículo 20. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Jesús y sus discípulos no podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, hablando de su familia, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Con estos dos versículos nos damos cuenta de un contraste muy tremendo. La gente busca a Jesús de una manera desesperada porque ellos sabían que Jesús podía sanarles sus enfermedades, podía sacar los demonios, podía, ¿verdad?, aliviar los problemas que ellos tenían. Pero la familia de Jesús, hermanos, la familia de Jesús, ¿qué está diciendo acerca de Jesús? A ver, díganme. ¿Qué está diciendo? Dice que está fuera. ¿Qué significa eso? Dice, la palabra en griego, hermanos, es la palabra que se hace referencia a estar loco. Dice, qué tremendo. O sea, la familia de Jesús, su mamá y sus hermanos, porque los vamos a ver después, su mamá y sus hermanos llegaron por la gente y querían prenderle. Esa palabra prenderle es como arrestarlo,
como llevárselo a la fuerza, ¿verdad? Como si usted, ¿verdad?, viera a su hijo pues haciendo algo que usted no lo había visto hacer antes, pues usted se lo quiere llevar. Entonces la mamá de Jesús y sus hermanos dicen, este Jesús, no es el que nosotros conocemos, ¿está afuera? Dice el versículo 22. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Beelzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera. Dice que aquí hay dos testimonios en contra de Jesús. El primer testimonio es de la familia. ¿Y qué dice la familia? Está loco. Los fariseos y los escribas que venían de Jerusalén, ¿qué decían? Que estaba endemoniado. ¿Cree usted que esas sean cosas buenas de decir de Jesús? Pues no. Cuando en el principio, dice, cuando Jesús fue bautizado, se oyó una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo. Los demonios, incluso al verlo, le reconocían y decían, tú eres el santo de Dios. Fíjese, la gente le buscaba porque, ¿verdad?, sanaba sus enfermedades, porque sacaba los demonios. Pero la familia de Jesús y los que estudiaban la palabra de Dios, los escribas y los fariseos, decían que estaba loco y que estaba fuera. Sí, y que tenía demonios. ¿Qué va a hacer nuestro Señor Jesús? Les va a enseñar con parábolas. Y aquí quiero que usted medite conmigo en lo que es una parábola. Fíjese, una parábola es literalmente algo que se coloca al lado de otra cosa. Esto quiere decir que fueron historias que se colocan al lado de una verdad celestial, ¿no?, o eterna, a fin de ilustrar esa verdad. ¿Qué quiere decir? Dar un ejemplo terrenal para expresar una verdad celestial. Esa es una parábola. Entonces, escuche lo que dice el versículo 23. Léalo conmigo. Y habiéndolos llamado, que sea los escribas y a la familia de él, ¿verdad?, a los dos, les dijo, vengan. Les decían parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Y dice, Jesús les hace la pregunta, usted dice que yo tengo al diablo, que yo estoy endemoniado, que estoy loco. Bueno, ¿cómo puede Satanás echar fuera? Y escuche lo que dice el versículo 24. Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede. Si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede. Si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado. Y Jesús va de lo grande, de un reino, a una casa y al individuo. O sea, Jesús dice, ni en un reino, ni en una casa, ni en una persona, ¿verdad?, puede sostenerse contra sí mismo, porque pues va a caer. Dice, ¿cómo ustedes dicen que yo tengo a Satanás? O que yo estoy, ¿verdad?, empoderado por los demonios. Dice el versículo 27, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes sin antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Aquí estas parábolas, fíjese, van de lo mayor a lo menor, del reino a una casa, a un individuo, y concluye diciendo que la única manera de saquear la casa de un hombre fuerte, hermanos, es primero atarlo, ¿verdad?, y después entonces poder saquear. ¿Qué estaba haciendo Jesús al sanar enfermedades, al sacar fuera demonios, al predicar el evangelio? Demostrando su poder. Estaba demostrando su poder. Estaba quitándole poder ¿a quién? A Satanás. Y él estaba demostrando que lo que la gente temía tenía una solución. La muerte tenía una solución. Jesús es el hombre más fuerte que Satanás. Es más fuerte. No hay comparación. Entonces Jesús les dice, es imposible que ustedes digan que yo tengo
a Beelzebú, a Satanás, ¿verdad? Y entonces les va a decir que es algo muy importante. Y aquí tenemos que volver a recordar lo que ahorita les dije al principio. ¿Quién es Jesús? ¿Verdad? ¿De qué manera Jesús actúa y de qué manera usted y yo lo percibimos en nuestra vida? Jesús no es un genio, hermanos, que cuando estamos en problemas le hablamos. No es así. Nomás cuando estoy en problemas voy a ir a la iglesia. No. O nomás cuando estoy en problemas voy a orar. Tampoco. Jesús no es un genio, Jesús es nuestro Dios. Es nuestro Salvador. Aquel que ha venido a morir por usted y por mí. Por eso Jesús va a decir que ese versículo 28, léalo conmigo. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritu. ¿Y qué significa eso? Si aquí vamos a entrar en la blasfemia del Espíritu Santo. Dice Jesús, todos los pecados van a ser perdonados. Esa es una maravillosa noticia. Pero va a haber un castigo si no, ¿verdad? Si no aceptamos o comprendemos qué es lo que está haciendo nuestro Señor Jesús. Y aquí es demasiado importante, dice, que lo entendamos. La blasfemia es ¿contra quién? Contra el Espíritu Santo. Cuando Jesús es bautizado, dice que descendió del cielo como paloma, ¿verdad? No es una paloma, pero de la manera en como desciende una paloma, descendió el Espíritu Santo sobre Jesús. Y desde ese punto empezó a predicar, a sanar, a sacar de fuera demonios y a hacer, ¿verdad? Demostrar su autoridad. Entonces, todo eso lo hizo por medio de ¿quién? Padre. Del Espíritu Santo. Entonces Jesús dice, ustedes están diciendo que todo lo que he hecho, lo he hecho ¿por quién? ¿Por los demonios o lo he hecho porque estoy loco? Estaban diciendo que los milagros que Jesús hacía no venían de parte. Esa, fíjese, verdaderamente es el pecado que nunca va a poder ser perdonado. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted y yo no conocemos a Dios y no queremos conocerlo, no queremos conocerlo, sino queremos seguir nosotros pensando que Dios es como en el mundo lo dibuja, es imposible que usted y yo seamos salvos. Es imposible. Dios no hace acepción de personas. Dice, Dios no hace acepción de personas. Dios no dice, bueno, pues esta persona me quiso conocer, pero al final no me conoció, como quiera lo voy a salvar. ¿Por qué Dios no pudiera hacer eso? ¿Por qué? Porque sería injusto. ¿Por qué? Porque Él ha dicho que todo aquel que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será. El punto principal que está en creer y en obedecer la palabra que Él ha dicho. Si usted piensa que porque sus hijos, ¿verdad?, son buenos, van a ser salvos, eso no es lo que dice Dios. Si usted piensa que porque, ¿verdad?, sus amigos son muy buenos y les ayudan y todo, van a ser salvos, eso no es lo que dice Dios. Si usted piensa que por ir a todas las iglesias, de aquí a días y por haber, va a ser salvo, eso tampoco dice Dios. Eso no es lo que dice Dios. Dios dice, el que creyere en el Evangelio, que Jesús murió, fue sepultado y resucitó al tercer día para el perdón de nuestros pecados, para salvarnos a usted y a mí. Si usted y yo creemos en eso, ¿verdad?, y le obedecemos y nos bautizamos, vamos a ser salvos. No hay salvación fuera del cuerpo de Cristo. No hay. Dios no va a venir por poquitos de allá y poquitos de acá y poquitos de allá. No, pues si no es ensalada, no es ensalada, hermanos. No. Dios ha dicho que solamente hay un cuerpo, una fe, un bautismo y un Señor. Dice, nomás hay uno, no dice hay varios. Entonces, de esa manera, dice, si usted y yo le atribuimos a Dios
algo que Él no es, hermanos. Estamos blasfemando. Y si usted y yo no conocemos a Dios, no hay ninguna manera en la que usted y yo podamos ser salvos. ¿Sabe por qué? Porque Dios se manifestó en carne para que usted y yo le conociéramos. Para eso lo hizo, hermanos. En Jesús encontramos a un Dios que vino a morir por usted y por mí. Un Dios que vino a salvarnos. Pero hay gente que no le quiere conocer. Y esa es la blasfemia. Un juicio erróneo, hermanos, y directo, diciendo que Jesús está motivado por el mal en vez de por el bien, es lo que se le conoce como blasfemar, ¿verdad? El Espíritu Santo. Atribuir cosas del diablo a Dios o cosas de Dios al diablo es de la misma manera, ¿verdad? Blasfemar. ¿Qué cosas podemos atribuirle a Dios, hermanos, que no sean de Dios? A ver, díganme usted. ¿Qué cosas la gente piensa que haciendo, ¿verdad? Quizás Dios nos escuche o nos vea. Por ejemplo, hay personas que dicen que poniendo un colguije en el carro, ya Dios los protege. ¿Cree usted que eso sea lo que Dios dice? ¿Dónde dice Dios esto? ¿En qué parte de la Biblia encontramos un colguije en el carro? ¿En qué parte de la Biblia encontramos que un seguro en la pancita de una embarazada ya lo va a proteger a Dios? ¿En dónde, hermanos? Pero le atribuimos a Dios eso y decimos, no, Dios te va a cuidar. Pero eso no es de Dios. ¿O es de Dios? De nosotros. Nosotros lo inventamos. Fíjense, le vamos a prender una vela a una foto y al lado de la foto le ponemos aquí a la Virgen o a Jesús, ¿verdad? Y decimos, no, ahí no está cuidando. Eso viene en la Biblia. Fíjense cómo le atribuimos cosas del mundo a Dios. ¿Se da cuenta? Igual a la Virgen María, bueno, también la ponen como intermediaria de... Exactamente. Fíjense, le atribuimos cosas que son de Dios a alguien más. Hacen a Cristo a un lado. Bueno, ¿usted cree que eso sea perdonable? Pues una persona que hace a Cristo a un lado. Eso es idolatría, es correcto. Pero aquí es lo que dice Jesús, eso es blasfemia. La atribución. Es correcto. Entonces, ¿qué estaban diciendo en aquel entonces? Fíjense, vamos a recordar. La familia estaba diciendo que Jesús estaba. Y los escribas estaban diciendo, este tiene. Pero también, hermano, los escribas decían eso porque les estaba quitando poder a ellos. Claro. ¿Por qué? Porque Jesús, nuestro Señor Jesucristo, estaba sanando a la gente y no querían que les quitara su jugosa Claro, lo que estaban. negocio que tenían, porque en cuestión a la palabra de Dios. Es correcto, ¿no? Fíjese, cuando usted y yo hablamos de la blasfemia, hermanos, estamos hablando de algo que es opuesto a lo que Dios hace. Dice, Dios dice, estás triste, ¿verdad? Estás en necesidad, ven a mí. En oración, lee mi palabra. ¿Quieres que yo te hable? Lee la palabra. ¿Quieres que yo te escuche? Órame. Ora, no reza, dice. El rezo es una repetición de una misma enunciado. O sea, yo estoy rezando, estoy diciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo 20 veces. Tienes que rezar 20 veces. Eso no dice Dios, hermano. Dios dice, tú me tienes que orar, tienes que externar tus necesidades. Pero cuando usted y yo decimos, no, si tú haces esto como quiera, Dios te va a ayudar. Mira, te voy a poner un huevo abajo para que Dios te ayude. O te voy a barrer con cilantro para que Dios te ayude. ¿Será que Dios dice esto? Fíjense, estamos atribuyendo el poder de Dios a una cosa que Dios no lo ha dicho. Puso Dios, hermano, en el mundo, en nuestro planeta, Sí. que es de él, ¿verdad? Claro. Puso la naturaleza. No, claro. Y obtenemos de la naturaleza las plantas, ¿verdad? Amén. Los tecitos y Los todas esas tés. cosas. Pero yo no le voy a decir, Hasta ahí. mira, haz esto y Dios te va a ayudar. No. Ponle una barra de pirul
ahí en tu casa, para que Dios te ayude. Pues no. No, una cosa es el té. Yo me puedo tomar té, hermanos, de la mañana, en el día y en la noche. La sábila, el roble, puede usted arrancarle los árboles, morderle lo que quiera. Pero eso, fíjese, te lo decir, ¿por qué haces esto? Ya Dios te va a ayudar. Es la diferencia. Es diferente, mire, vamos a orar. Dice, vamos a orar. Y si usted está tomando medicamentos, la oración es que los medicamentos hagan, no que Dios está en los medicamentos. ¿Estoy de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Hay una gran diferencia. ¿Se da cuenta usted de eso? Sí, tanto los medicamentos, como decía la hermana, Sí. en la hierba, naturaleza, o sea, todo eso te ayuda. No te ayuda. Pero no ponerlo como dice usted. O sea, Fíjese, Las pues, aguas termales como los las aguas termales, usted O puede sea, ir eso es Dios puso todas esas cosas para que nos beneficiáramos al cuerpo. de su creación. Pero no es algo especial Ah, que usted diga, si vas a esta agua termal, no, ahí está el Espíritu Santo. no. El Espíritu Santo lo traemos. Él no es algo que tenga poder. Permítame, si dígame. O sea, eso no tiene poder, no, el poder lo tiene quién. Dios. Ahora, usted y yo tomamos medicinas, tomamos tés, tomamos todos estos remedios, confiando en el poder de Dios. hermano, es un cuento, no recuerdo el nombre de la persona de la Biblia que dice que estaba leproso o algo así y que fuera a almorzar. O sea, simplemente es algo que iba a poderlo sanar, ¿verdad? Exactamente. Pero si no iba, Ándale, es nada más el leproso, y él dice, pues ahí me corren ríos acá. Y dice, pero le dice el profeta, no, tienes que obedecer. Ahora, ahí es un mandamiento directo de Dios. Sí, está. Directo, tierra. Que ahí Dios lo está mandando que vaya allá. Sí. Y ahí, dígame la sierva. Bueno, yo creo que todo lo que hace Dios, como decía la hermana, en el mundo y en la tierra, es para el beneficio físico, Claro. no espiritual. Y lo que estamos ahorita tratando es lo espiritual. Amén. Fíjense, en aquel tiempo, hermanos, para entrar un poquito en contexto, yo creo que con esto cerramos. Fíjense, en aquel tiempo no había doctores como ahorita, no había medicinas como ahorita. Cuando Jesús levanta un paralítico, hermanos, ese es un milagro, porque nadie lo podía sanar. ¿Estamos de acuerdo? Cuando Jesús saca el demonio de un hombre, es un milagro porque nadie lo podía sacar. Cuando Jesús le sana la mano seca a un hombre, hermano, era un milagro porque nadie lo podía sanar. ¿Estamos de acuerdo? O sea, era algo fuera de serie. Él era el doctor. Él era el doctor, exactamente. Él dice, yo he venido a los enfermos. Pero fíjese, cuando los escribas vieron eso, cuando su familia lo vio, ellos decían, no lo está haciendo, fíjese, de parte de Dios. Ellos decían, lo está haciendo o porque está. Cuando usted y yo oramos por algo, fíjese, vamos a decir que una persona viene a usted y está enferma, y usted le dice, pues voy a orar, ¿verdad? Voy a orar por ti para que te sanes. Y no se sana, hermanos. No es que nuestra oración no tiene poder. Es la voluntad de Dios. Usted y yo vamos a orar, pues, no para que se sane toda la gente. Más bien, pues quisiéramos ahora que se sane toda la gente. Pero la oración de usted y mía tiene que ser que se haga la voluntad. Yo no le voy a mandar a Dios. Dígame. Hermano, ahí estamos hablando del poder de Cristo en la salvación. Cuando salvó, le dio la vista al ciego, Amén. alivió al paralítico y hizo varios milagros. Pero también hay que tomar en cuenta que nos aliviamos, pero cuando tengamos también fe en nosotros mismos. La fe es algo que se espera, que no se ve, pero que algo que se espera. Fíjese, Es lo que a y- veces no tenemos nosotros. No nos aliviamos porque no tenemos fe. Eso es algo, fíjese, muy delicado, hermano, de tratar. ¿Por qué? Porque si yo sigo enfermo como cristiano, si yo tengo diabetes, no significa que no tengo fe. ¿Se da usted cuenta de eso? Más bien, la fe me va a ayudar a sobrellevar la diabetes. ¿Sí me entienden? O sea, la fe no remueve las enfermedades, porque entonces el apóstol Pablo no se hubiera enfermado. ¿Sí me entienden?
no remueve las Hay enfermedades. una parábola que le dice Cristo, por tu fe fuiste. Claro, dice, ese tiene un propósito. Tiene un propósito ahí. Pero Jesús no dice, todos van a ser sanados por la fe. No, porque entonces ya entramos en el evangelio de la sanación. No, aquí el propósito de la fe, hermanos, es sobrellevar las enfermedades. Si yo tengo fe en Dios, voy a sobrellevar la enfermedad. Dime, hermano. Y más que nada la fe, como dijo el hermano, es parte espiritual. O sea, Es correcto. la fe se hace que limpien tus pecados, no las injusticias de la carne. Amén. No quitando las inmunidades de la carne, como dice el apóstol Pedro. Entonces dice que quiero cerrar con esto, hermanos. Cuando usted y yo vemos este tipo de lenguaje en la Biblia acerca de la blasfemia del Espíritu Santo, estamos hablando de personas que blasfemaron en contra de Jesús diciendo que lo que hacía no lo hacía por Dios, sino lo hacía por el diablo. Le atribuían cosas de Dios al diablo. Le atribuían cosas que no son de Dios, hermano, a Dios. Díganme. Hermano, yo he predicado muchos velorios, he predicado en gente inconversa que no está con Dios. Obviamente los cristianos, los que tenemos fe y los que no tenemos fe, de igual manera tienen la muerte en nuestra vida. Pero yo he observado algo, la expresión de la persona con la muerte sin Dios y la persona con la fe en Dios. Y he visto algo muy distintivo. Y he visto como una tranquilidad y una paz, hasta parece que están sonriendo las personas que mueren con Dios, porque sabían, y la fe sabían y entendían que esto simplemente era el tránsito de pasar de la vida física a la vida espiritual y la vida eterna, ir a ese lugar que Dios ha preparado de antemano en Cristo. Amén. Dice, y esa esperanza, esa fe que tenemos, hermanos, no remueve las enfermedades. Nos ayuda a sobrellevar las enfermedades porque sabemos que un día iremos con nuestro Señor. Pero dice, lo que Jesús estaba haciendo, hermanos, era que entendieran, tanto sus discípulos como su familia, como los escribas, hermanos, que no le podemos atribuir a Dios cosas del diablo. No podemos atribuirle a Dios, dice, decir, si haces tú esto, por eso te vas a sanar. O sabes que hiciste esto y Dios te sanó. No podemos decir eso. Es que todos los que traen, dice, las mujeres que traen el seguro, vuelvo a eso. No, Dios las va a cuidar. Y las que no, hermanos, ya Dios no las cuidó. No. Fíjese, si se da cuenta de que a veces somos muy incoherentes. Vamos a orar para que Dios las cuide. Y no es que se pongan el seguro y las va a cuidar. Se atribuyen cuidados al seguro. Ándele. Entonces, usted y yo tenemos que empezar a cambiar poco a poco, pensando y darle el entendimiento, hermanos, de que Dios nos está cuidando. Independientemente de lo que usted se ponga o se quite. Pues es que somos hijos de Dios, hermano. Amén. Los que somos hijos de Dios. Si usted, ¿verdad?, está con nosotros y nos está visitando, la invitación que le hacemos es a que conozca a este Dios. Este Dios, dígame, hermano. Por decir, sí, en cuestión al segurito Ok, de la mujer, lo que pasa es de que, mi opinión es de que si la persona se expone a tomar, a fumar, a ponerse en lugares peligrosos estando embarazada, pues lógico va a haber un mal resultado, que en cuestión de que sale el niño, Claro. pues con un defecto, ¿verdad? Claro. Pero como es cerca, no por el segurito o porque traes Una raya, ese rojo tiene el palito, como hindú. o sea, son mitos de la misma gente, de nosotros mismos. Pero si te expones a un lugar, lógico vas a tener una reacción. Claro. Y quiero cerrar con eso, hermanos. Usted y yo tenemos que conocer a Dios. Pues. Independientemente de lo que traigamos, lo que tengamos, lo que pongamos, independientemente de todo eso, Dios nos quiere cuidar y nos quiere salvar. Pero quiere que entendamos que el poder no está en las cosas, está en quién. En Cristo. La salvación está en quién. En Cristo, no en la mamá. No en los apóstoles, ni en una veladora, ni en una cruz, ni en ningún lado. Está en Dios. Dígame. Ya para terminar, hermano, hay que entender
mismo, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, en el Éxodo, los israelitas fueron cuidados en su casa, ¿verdad? Del ángel destructor. Y en el nuevo tiempo que estamos viviendo, obviamente, la sangre de Cristo, venir a ser bautizado, obviamente te va a librar de muchas cosas. Pero estamos en la carne, estamos en la vida y van a venir las enfermedades, eso no exonera. Claro. Pero sí te va a librar de muchas cosas de este mundo. Sí, por ejemplo, son aflicción. si no tomas, hermano, pues no te va a dar cirrosis. Claro. Si no fumas, ¿qué va a pasar? O sea, sí te libra muchas cosas, pero no quita, dice, no quita las aflicciones de este mundo, las inmundicias de este mundo, no quita que yo me enferme de cáncer. Si yo me enfermo de cáncer, ¿no quiere decir que soy menos espiritual que usted? ¿O sí? No, de ninguna manera. Eso sería algo erróneo. Yo lo que le quiero decir es que usted y yo tenemos que conocer al Dios que se ha revelado por medio de su Señor Jesús. Un Dios que quiere salvarnos, que quiere sanarnos, que quiere librarnos de la muerte, dice. Porque el mayor problema que tiene el hombre, ese es el pecado, y el pecado trajo la muerte. Pero en Cristo Jesús tenemos solución. Porque en Cristo Jesús tenemos vida y vida en abundancia. Díganme. Todo eso para terminar, pero mire, aquí el punto era la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, como que divagamos un poquito. Así es, sí. Aquí el punto es, ¿qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Es atribuir cosas a Dios de Satanás o a Satanás cosas de Dios. ¿Qué es lo que no Mezclar. Es correcto, y la única manera de hacer eso, hermanos, es conociendo a Dios, conociendo a Cristo y las cosas que Él ha hecho por usted y por mí. De esa manera, usted y yo vamos a conocer al Dios que va a venir a salvar a ti. Hermano, yo digo que en la Iglesia Católica, yo no voy a hablar de la Iglesia Católica de nadie. Claro. Yo lo único que voy a decir es que en la Iglesia Católica nunca nos van a enseñar el Evangelio y la palabra de Dios. Para la Iglesia es un negocio. Claro. Y si enseñaran la verdad, se les No, daría claro. más dinero, ¿no? Claro, pero pues el objetivo no es ese, ¿verdad? El objetivo Pero es, eso no es de Dios. exactamente, eso no es de Dios. Atribuirle a Dios, ¿verdad? Algo que no es de Él, es donde usted y yo, ¿verdad? Podemos caer en blasfemar al Espíritu Santo. Que Dios les bendiga grandemente. Ha sido una excelente clase, hermanos. Que Dios les bendiga. Nos vemos la siguiente domingo.